Ok, entonces, para este segundo taller, lo que vamos a hacer es, a partir de un dibujo hecho a mano, hacer un fotomontaje que represente o que asimile el dibujo con una imagen real, ¿no? Entonces, le mostraba a Diego hace un momento lo que hicimos, lo que hemos hecho en otros talleres. Entonces, a partir de una fotografía, que sería esta, y a partir de un dibujo, que sería este, vamos a hacer un fotomontaje que represente o simule los rasgos más parecidos, ¿no? También de la clase pasada, del taller pasado, este fue el ejercicio, el dibujo y el resultado final. La foto y ya el resultado, ¿no? Entonces voy a abrir el ejercicio del taller pasado para que lo puedan ver, ¿no? Entonces este fue el resultado final. Algo así es lo que vamos a hacer hoy. En la carpeta que les acabo de pasar ya viene el dibujo que hizo Diego, que sería este. Este es el que vamos a tomar como base para hacer nuestro fotomontaje en este taller, pero necesitamos una imagen, una fotografía real, ¿no? Entonces vamos a entrar a un Splash, que es una página, es un repositorio de imágenes gratuitas, de muy buena resolución, de buena calidad, y nada más hay que darle el crédito correspondiente al fotógrafo o fotógrafa que haya tomado la imagen. Entonces en un Splash vamos a buscar Portrait y vamos a ver qué imagen nos puede funcionar. ¿Quieren trabajar con hombre o con mujer? Con mujer. Ok, entonces yo creo que podría ser la primera imagen que nos sale, ¿no? Yo creo que nos podemos basar en esta. La descargamos. Okay. Exacto, todo vamos a dejarlo en la misma carpeta del proyecto. Le vamos a poner retrato de archivo. Ah, ya tiene, entonces retrato mujer. Sale, entonces esta es la imagen que vamos a modificar. Le vamos a tener que inventar un poco de pelo, ahorita van a ver por qué, sobre todo para la barba, pero lo demás va a quedar bien. Bueno, la barbilla más bien, ¿no? Ok. También les estaba mostrando que esta es la página o el artista en el que me estoy basando para hacer este ejercicio. Es una cuenta de Instagram que se llama Things I Have Drawn, que hace justamente esto. Entonces, a partir de dibujos bastante infantiles, bastante escuetos, hace fotomontajes de cómo serían esos animales, personas o objetos en la vida real, ¿no? Entonces, me parece un trabajo bastante interesante y muy creativo. Tiene incluso un libro donde va ilustrando todo el alfabeto, ¿no? Entonces, está divertido. Y ya después se metió a cuestiones de animación. Es un poco bizarro. Ok, entonces vamos a comenzar. Rafa, ¿qué tanto de Photoshop sabes? ¿Poquito, nada, mucho? Ok, sale, perfecto. Entonces, me voy a saltar algunas cosas de lo que vimos el taller pasado. De todas formas, si tienes alguna duda, pues me preguntas, lo vamos repitiendo, ¿sale? Ok, entonces tenemos Photoshop. Vamos a crear un nuevo documento, entonces nos vamos a File, New, o el comando es Command N, y nos aparece el panel para crear un nuevo documento. Entonces vamos a las opciones predeterminadas de Art and Illustration. Vamos a seleccionar el de 2000 por 2000 píxeles y en el panel de la derecha vamos a escribir el nombre del ejercicio, que es Taller 2 Photoshop. Confirmamos que las medidas son de 2000 por 2000, 2000 de ancho por 2000 de alto en píxeles. La orientación, pues como es cuadrada, da lo mismo, le va a poner por default como vertical. Resolución, aquí sí le vamos a poner 72, le vamos a cambiar porque va a ser para web. No vamos a pensar que es una imagen que vamos a reproducir en web nada más. Le vamos a dejar de resolución en píxeles por pulgada. En modo de color RGB, justo porque va a ser nada más para web. 8 bits y fondo le vamos a poner transparente. Sí, que esto es algo que pasa seguido. Si
La ventana del nuevo documento es muy pequeña, la opción de fondo va a aparecer abajo, entonces nada más hay que hacer scroll y ya aparece transparente, le damos crear y ya tenemos nuestro lienzo. En este lienzo vamos a importar las dos imágenes con las que vamos a trabajar, el dibujo y el retrato. Entonces para eso tenemos un par de caminos. El más sencillo, como siempre, es a partir de Finder y de nuestra carpeta, seleccionar los dos archivos, las dos imágenes que queremos importar y arrastrarlas tal cual. O sea, las arrastramos juntas. Sí, pueden ser una por una o pueden ser por separado. No hay ningún problema. Si las arrastran juntas, automáticamente va a aparecer una y luego la otra para importar. En el caso del dibujo, el dibujo es bastante más chico, la imagen en píxeles es más chica que en nuestra área de trabajo, entonces la tenemos que agrandar. Damos clic en una de las esquinas, en una de las anclas y agrandamos. Las nuevas versiones de Photoshop ya escalan proporcionalmente, ¿no? Antes teníamos que apretar la tecla de Shift. Ahora Shift sirve para escalar de forma distorsionada. Y con Option escalamos a partir de hacia los dos extremos de la imagen, es decir, la esquina contraria de donde estamos arrastrando se vuelve el centro y a partir de ahí va a escalar. Agrandamos la imagen de tal forma que abarque prácticamente todo nuestro lienzo. Entonces va a haber un pedacito que incluso se salga. Para aplicar los cambios damos Enter y va a aparecer la segunda imagen. La imagen del retrato también la tenemos que escalar. Que quede más o menos de este tamaño. Tiene que quedar bastante grande. Lo ideal siempre es escalar la imagen antes de insertarla, ¿no? De esta forma no sufre doble transformación, no sufre una transformación de tamaño al insertarla y luego que la tengamos que modificar. Si ya la insertamos, sí podemos agrandarla, pero lo más recomendable sería volver a importarla, ¿no? Entonces, ya que está del tamaño aproximado que la queremos, le damos Enter y se inserta la imagen. Entonces ya tenemos 3 capas en nuestra ventana de capas. Recordemos que una de las cosas iniciales para empezar a trabajar es editar y modificar nuestra área de trabajo de acuerdo a lo que necesitamos. En este caso, pues tenemos que eliminar todas las ventanas de herramientas, salvo, vamos a dejar Color, History, Layers, Info, Properties y Adjustments. Entonces, si tienen más ventanas, simplemente las arrastran fuera de su grupo y le dan clic en el botón de cerrar. Si les falta alguna de estas ventanas, se van al menú de Window y buscan el nombre de la que necesitan, le dan clic y se va a abrir. Sí, vamos a editar las ventanas de herramientas que tenemos, entonces nos vamos a quedar solo con History, Color, Layers, Info, Properties y Adjustments. Entonces, si tienes más, arrastras la pestaña de la ventana que quieres eliminar fuera de ese grupo y le das clic al botón de cerrar para quedarnos solamente con estas. Si tienes menos, le das clic al menú de Window y buscas la que quieres, la que necesitas y listo. Ya va a aparecer. Tú no dijiste yo ya sí, ¿no? ¿Perdón? No, Ok. Así de este tamaño está bien el escáner, ¿no? Sí. Sí, de ese tamaño está bien la imagen. Ok. ¿Listo, Rafa? Sí. Vale.
Entonces, ahorita deberíamos tener 3 capas. Una que es la capa, la layer 1 o capa 1, que es la que se creó cuando creamos el documento. La capa del scan, del dibujo, que en mi caso como el archivo se llamaba Diego, así va a estar en los archivos que suba, así se importa con ese nombre. Y el segundo como retrato mujer, porque así también se llamaba el archivo. ¿Sale? Entonces, a estas imágenes para poder modificarlas las vamos a rasterizar. Es decir, si nosotros ahorita nos fijamos, hay un pequeño icono en la esquina inferior derecha de la miniatura en la ventana de capas. Eso significa que es un objeto inteligente y que si le doy doble clic a la imagen la puedo editar por separado. Pero eso nos limita en opciones para modificarla aquí. Entonces, las vamos a rasterizar. Seleccionamos las 2 capas. Selecciono una, aprieto Shift, selecciono la otra, le doy clic derecho y aparece en el menú una opción que se llama Rasterize Layers. Le damos clic y ya desaparece esa imagen y entonces ya son capas completamente incrustadas y propiedad de este documento. Hola, ¿tú eres? Ricardo. Ok, Ricardo. Copia de aquí una carpeta que se llama Taller 2 de Photoshop. Tienes que pasar al cubículo del inicio a que te den un teclado y un mouse Ah, ok. y ya vienes. Ok, si quieres entonces ahorita lo dejo aquí. Sale, ok. Gracias. Ok, sale. Sí. Entonces, borramos, para continuar, vamos a borrar la capa vacía, la layer 1, ahorita no la vamos a necesitar, entonces la seleccionamos y simplemente damos backspace o la arrastramos al bote de basura. ¿La layer 1? Sí, la que está vacía, no la vamos a usar por el momento. Ok. Sobre las otras 2 capas las vamos a seleccionar y siempre es muy importante tener un respaldo original de las capas que sobre las que vamos a estar trabajando. Entonces las vamos a duplicar y vamos a dejar bloqueada las imágenes originales. Para esto, para duplicar las capas hay igual varios caminos. Puedo dar clic derecho y buscar la opción de Duplicate Layers y ya va a crear las copias. O, teniendo seleccionadas las imágenes, arrastrarlas al icono de nuevo y ya se van a generar las copias. Y bloqueamos las originales. Vamos a bloquear las de hasta abajo, no las copias, sino las de hasta abajo. Las seleccionamos y en los botones que están aquí arriba donde dice Lock, le damos clic al candado, entonces ya va a aparecer el candado en sus capas y las vamos a ocultar, entonces le damos clic en el icono del ojo. El usuario es morado y el número de tu computadora y la contraseña es del 1 al 9. Sale. Y ahorita que ya hayas copiado los archivos, ya nos ponemos al corriente. Sale. Ok. Vale, ahora vamos a arrastrar el dibujo a la capa superior, hasta arriba en la ventana de capas, para que esté siempre presente y sea nuestra guía. Para poder ver lo que tenemos atrás, vamos a cambiar el modo de capa. Entonces, ya que tenemos nuestra capa seleccionada, en la parte superior donde dice normal, vamos a buscar entre las opciones la que dice multiply. El segundo grupo, o sea, después de Normal y Dissolve, el segundo grupo de opciones, Darken, Multiply, Color Burn, etc., lo que hacen es sumar, mezclar los colores oscuros de la capa seleccionada con lo de abajo. Y los claros los vuelve transparentes, por eso el blanco aquí ya no se ve. El siguiente grupo, Lighten, Screen, Color Dodge, lo que hace es al revés, conserva los colores claros, en este caso el blanco es el que se ve, y los colores oscuros son los que los mezcla. Y ya todos los de abajo hacen combinaciones muy diferentes, ¿no? Algunos, ya, por ejemplo, invierten los colores, etc. Entonces lo vamos a dejar en Multiply y vamos a bloquear también la capa para no estarla moviendo. Entonces ya tenemos nuestro dibujo que le vamos a renombrar como dibujo y ya está bloqueada, ¿no? Entonces ya podemos mover la capa de abajo sin ningún problema y el dibujo se va a quedar estático ahí.
Ok. Para empezar a editar la imagen, vamos a usar varias herramientas. Una, ¿listo? Bueno, va a ser con Free Transform la opción de Warp. Antes de cualquier cosa vamos a guardar nuestro documento y siempre vamos a estarlo guardando, ¿vale? Entonces, al darle a guardar, ya por default aparece el nombre que escribimos al principio cuando creamos el documento, ¿no? Entonces ya tiene taller 2 de Photoshop. En escritorio busco la carpeta y le doy guardar. Entonces, a partir de esto vamos a editar la imagen del retrato para adaptar primero a la forma. Vamos a comenzar con la forma. Entonces vamos a presionar Command T para usar la herramienta de Free Transform y vamos a dar clic derecho para que aparezcan las opciones y vamos a buscar Warp. Con Warp lo que aparece es una malla con la cual podemos editar una imagen de forma libre, ¿no? Entonces lo que podemos hacer a partir de aquí es arrastrar la imagen o algunas anclas de la imagen para generar esta figura, esta imagen triangular de la barbilla. Entonces aquí va a estar muy exagerado, vamos a adaptarlo lo más posible. Ahorita no va a coincidir perfectamente, para que quede bien vamos a tener que usar también otras herramientas. Pero vamos a adaptarla lo mejor que podamos en este momento. ¿Cómo era para disminuir el zoom? Para alejarte puede ser Command menos y Command más. O sea, ahorita no nos fijamos en que quede exactamente boca con boca y todo eso. No, eso... El contorno de... Exacto. Ok. Ahorita, y ni siquiera tiene que quedar perfectamente, de hecho lo vamos a tener que ajustar también todo, pero que ya un poco la silueta de la cara ya se acerque. ¿Vale? ¿Ya tenemos algo así? Más o menos. Ok, esperemos un momento. Digo, va a quedar exageradísimo, no se preocupen, se va a deformar mucho. Adelante. Parte de no. Ujú. Pues mira, algo así salió. Ahí vamos. Ok, yo creo que todavía puede ser un poco más, pero va bien, va bien. Digo, aquí de cada quien le va a quedar un resultado diferente y eso también es muy interesante. Lo que le comentaba a Diego hace un momento es que normalmente este ejercicio tiene dos variantes. Uno, cada quien hace un dibujo, o sea, cada quien se basa en un retrato que haya hecho y los retratos por general son ciegos, ¿no? Para que sean como también mucho más expresivos. Entonces, si quieren repetir este tipo de ejercicios, eso es una buena variante que enriquece mucho el trabajo, porque no solo es la manipulación de Photoshop, sino la expresión artística que se aplica en el primer momento, en el primer paso, en el dibujo análogo. Ya quedó nuestra silueta, nuestro triángulo. ¿Sí? Ok. Ya que tenemos deformada la cara, le damos Enter para que se apliquen los cambios. Entonces podemos ocultar de entrada la capa de dibujo para ver cómo va quedando. Ok. Ahí vamos.
Ahorita, como les decía, nos estamos enfocando únicamente en la cara, ¿no? En la silueta. No nos vamos a enfocar ahorita en la nariz, en la boca, en los ojos, nada de eso. De hecho, lo que vamos a hacer a continuación es borrárselos. ¿Okay? Sobre esta capa de retrato, la copia, la que acabamos de editar, que le vamos a poner, le vamos a renombrar para decir que estamos haciendo, le vamos a poner warp. La vamos a duplicar y le vamos a eliminar las facciones, le vamos a eliminar ojos, cejas, nariz, boca. Entonces, igual, para siempre tener un respaldo de todo, vamos a duplicar esta capa, vamos a duplicar la capa de warp y sobre warp copy vamos a eliminar todo. Entonces ocultamos la de Warp original. Sí, la podemos, ahorita no se va a ver, entonces digo, la podemos ocultar nada más para tener claridad de que no estamos trabajando en esa, pero no importa, ¿no? O sea, no se ve. La que sí vamos a ocultar es la de dibujo para fijarnos bien en lo que estamos haciendo. Entonces, para eliminar las facciones de la cara, vamos a usar dos herramientas. La primera es la herramienta de clonar, el Clone Stamp Tool, que es un sellito, ¿no? El icono es un sellito, por lo general aparece a esta altura. Si no está aquí, le damos clic en la lupa y buscamos clone y ya que nos indiquen dónde está. La herramienta de clonar funciona en dos pasos. El primero es indicar qué queremos clonar y el segundo es indicar dónde queremos clonar, ¿no? Entonces, para eso tenemos que presionar la tecla de Option. Cuando presionamos la tecla de Option, nuestro mouse se convierte en una mira. Eso indica o va a señalar la zona que queremos clonar, la zona que queremos copiar. Entonces le voy a dar clic, por ejemplo, aquí en la frente, porque voy a clonar este pedazo de piel, esta parte de la piel, sobre la ceja. Le doy clic, entonces suelto la tecla de Option y mi cursor se convierte en un pincel que justamente va a pintar siguiendo la zona donde di clic, la zona que estoy copiando. Y entonces empiezo a pintar y va a clonar la textura del punto que marqué de origen. ¿Cómo hago el pincel más grande? Igual que cualquier pincel, o bueno, cualquier herramienta de pincel, de borrar, etcétera, le doy clic derecho y me aparece la ventana de opciones. Puedo seleccionar otra forma de pincel, le puedo cambiar el tamaño, le puedo cambiar la dureza. Ahorita de dureza conviene que sea una dureza baja, ¿no? Que el contorno esté bastante difuso, un 19 está bien. Y de tamaño pues depende de la zona, ¿no? Entonces, como yo voy a clonar cosas pequeñas, 70 píxeles está bien. Uh-huh. Si por ejemplo empiezo a clonar algo que no quiero, o sea, si me subiera por ejemplo y empiezo a clonar el pelo, lo que tengo que hacer es volver a definir una zona que quiero clonar. Entonces, por ejemplo, ahora voy a presionar Option, le doy clic en la parte de las mejillas y ya voy a clonar ese pedazo de piel en la parte inferior. Ahorita va a quedar muy tosco, no se va a ver bien la piel, no se preocupen. Más adelante lo vamos a ir arreglando. Pero lo que queremos es tener una base más o menos uniforme de piel. Entonces vamos borrando todo, ¿no? Sí. Sí, ahorita vamos a tener una cara sin rostro.
Okay. Algo así. Listo. Entonces, ya terminamos con la herramienta de clonar. Vamos a usar otra herramienta que se llama Patch Tool. Patch Tool sirve mucho para hacer retoque muy cosmético, ¿no? Para eliminar algunas imperfecciones. Aquí también lo vamos a usar para emparejar un poco la piel de la cara. Ahorita, usando esta herramienta, nos quedan sombras, nos quedan pues manchas que queremos eliminar. Entonces, la herramienta de Patch Tool, que es justamente un parche, por lo general está en el grupo donde está el curita. Funciona de esta forma. Vamos a seleccionar un área como si estuviéramos usando el lazo, y esa área la vamos a mezclar con otra parte de la imagen. Es decir, selecciono el área que esté manchada y la arrastro a una zona de la cara que esté más limpia, y entonces va a ser un promedio, y de esa forma se van a eliminar algunas de las imperfecciones o de las manchas de la zona que delimitamos en un principio. Entonces, así vamos a ir limpiando un poco. Digo, no va a quedar perfecto, y no importa porque arriba de todo esto van a ir los demás ojos, bueno, los ojos, la nariz, etcétera, pero sí es bueno que tengamos una base de la cara un poco más limpia. ¿Qué tan grande o qué tan chica es hacer estas selecciones, estas áreas? Pues depende mucho de cómo sea la textura de lo que estemos limpiando, sobre donde estemos trabajando. Habrá ocasiones en donde convenga hacer zonas muy pequeñas e ir limpiando muy poco a poco, y otras donde convenga hacerlo mucho más grande, ¿no? Entonces ya dependerá de cómo esté su imagen, de qué tanta área que se pueda copiar exista, y incluso de la textura de la imagen. Y que nos quede algo así. Y guardamos. Si algún compañero una vez hizo un video donde el argumento era que el personaje principal no tenía ojos. Entonces, un video se puede exportar como fotogramas a Photoshop. Y entonces lo que hizo fue en todos los fotogramas le quitó los ojos de esta forma. Y se veía rarísimo porque pues el fotomontaje no queda igual en todos los fotogramas. Entonces se veía como tipo Rorschach. Ajá. Pero con los ojos, ¿no? Estaba padre. Ok, entonces ahora sí, continuemos. Ya tenemos Warp. Ya tenemos limpia la base de nuestra cara, que de todas formas tenemos que editar un poco. Entonces, para editar y para acabar de delinear muy bien nuestro rostro, vamos a usar otra herramienta que se llama Smudge. Smudge el icono es un dedo, ¿no? Porque justamente lo que hace es embarrar, ¿no? Es como si fuera una capa de gis y llegas con el dedo y pasas el dedo por encima y entonces se barre, ¿no? La imagen. Entonces, sobre Warp Copy, vamos a seguir trabajando sobre esa imagen. Vamos a utilizar la herramienta de Smudge para empujar un poquito algunos contornos y que se parezca más al dibujo. Entonces, otra vez la herramienta de Smudge es como un pincel. Si le doy clic derecho, me aparecen las opciones de tamaño y de hardness. Y con esto puedo ir empujando un poco la imagen hacia adentro o hacia afuera, para que se parezca o para que vaya a la par del triángulo del dibujo, de la cara. Smudge, para que sea más, para que no se note tanto, no se note así, bueno, depende de qué es lo que queramos hacer, pero si no queremos que se note tanto el dedazo,
aquí arriba, donde dice Strength, le podemos bajar, si queremos que sea discreto, pues le podemos dejar en un 15 y eso nos va a ayudar a que no se note así tal cual el dedazo sobre la imagen. Okay. Esto nada más será para acabar de mover, de empujar un poquito el contorno de la cara. Que quede más como el dibujo. Okay. Ahí vamos. El siguiente paso va a ser regresar a la capa original, al retrato mujer. Vamos a crear una copia y a partir de esa copia vamos a recortar los rasgos. Ahora vamos a crear un nariz de la boca. Entonces, el primer paso va a ser duplicar de retrato la capa original, la que está bloqueada, la vamos a duplicar, la vamos a desbloquear y a partir de aquí vamos a hacer selecciones que nos permitan tener por separado cada uno de los elementos. De hecho van a ser 6. Ceja, ceja, ojo, ojo, nariz y boca. Entonces, para esto vamos a usar el lazo. Vamos a usar el lazo normal, el manual. Y teniendo seleccionada la nueva capa, la copia del retrato, vamos a trazar una selección que abarque la boca y que tenga un área exterior. Es decir, que no vamos a copiar solamente el contorno de la boca, sino vamos a seleccionar un poco de la piel también. Entonces, a partir de los labios, vamos a abarcar un poco más también, ¿no? Hacia todos los lados. Y en la parte superior, donde dice Feather, le vamos a poner 20 píxeles. Bueno, no, 10 píxeles nada más. ¿Ok? Ya tenemos seleccionada boca. Creamos una copia, ajá. Ocultamos las capas de arriba. Sobre esa copia hacemos la selección de la boca y vamos a presionar Command J. Command J es un comando de nueva capa vía copy. Es lo mismo que irnos a Layer, New, Layer vía copy. Entonces, en ese momento se va a crear una capa de lo que teníamos seleccionado, que es la boca. ¿Ok? Y renombramos esa capa. Entonces, esa capa que tiene la boca la renombramos como boca. Y la ocultamos. Vamos a hacer lo mismo ahora con la nariz. Y es importante que le den clic en la capa, en la ventana de capas, a el retrato completo. No que se quede seleccionada la capa de boca, porque si no, no vamos a poder hacer la nueva selección, bueno, la nueva copia, ¿no? Entonces, le damos clic a Retrato Mujer Copy y ahora seleccionamos la nariz. Y era Command J, ¿no? Command J, exactamente. Entonces ya tenemos otra capa que ya es de la nariz. Tenemos boca, tenemos nariz. El siguiente va a ser el ojo. El ojo está bien que abarque un poco del cabello. Cada ojo, cada ceja y a todo hay que irlo renombrando. Pues como ojo 1, ceja 1. Ajá, ojo I, ojo D.
nariz. Y cada ceja. Uh-huh. ¿Ok? ¿La ceja que también agarre tanto cabello o...? Sí, está bien. Entonces vamos a tener algo así. Uh-huh. Voy a repetir la selección de los ojos porque no se aplicó el feather. El feather es justamente difuminado alrededor de la selección. Entonces, cuando hice los ojos no lo respetó, los voy a borrar y voy a repetir rápidamente la selección. Dime. Para que las ventanas se queden aquí como abiertas, que cada vez que me pongo a trabajar aquí, se gusta, para que no... Ok, puede ser que tienes... A ver, presiona Shift, perdón, tabulador. Ya. Aquí sí está bien el FEDER. Es que, o sea, los labios me han medio apretados, pero según yo es porque no. O sea, hay que repetirlo con el FEDER. Hay que repetirlo con el feather, sí. Okay. Es que sí, indicamos el feather 10 después de hacer la primera selección. Entonces, por eso en ese ya no lo aplicó y en los demás sí. Okay. Entonces, también podemos repetir la boca. Ok. Entonces, será como esa. Sí, nos va a ayudar. Sí, ahorita nos va a ayudar para el siguiente paso. Ah, sí, ya se ve. Ok. Ya tenemos esto, ya tenemos las fracciones por separado. ¿Sí, Ricardo? Sí, es que me faltó también lo del FEDER. Ok. Y ya que tenemos los elementos por separado, vamos a mostrar la capa de Warp Copy, que es en la que estamos trabajando, y dibujo. Y Warp Copy la vamos a arrastrar. Gracias. Sí, abajo de los elementos. Abajo de la nariz, abajo de todo. Y Warp, que es la original, que sí tiene la boca y demás, también la vamos a pasar hasta abajo porque ahorita no la vamos a utilizar. Entonces, por el momento vamos a tener la capa de dibujo hasta arriba, las capas de los elementos, nariz, ceja, pueden tener esto en otro orden, pero es nariz, boca, ojos y cejas. Luego Warp Copy y luego Warp. Warp la podemos ocultar. Y ahora vamos a acomodar cada uno de estos elementos donde tendrían que ir de acuerdo al dibujo. Es con un free transform, ¿no? O sea, selecciono la capa. Ahorita nada más para moverlas, los podemos, con la herramienta de mover, las podemos acomodar a donde van. Pero el siguiente paso justamente es ese que mencionas. Vamos a usar Free Transform, por ejemplo voy a comenzar con la boca, entonces presiono Command T y a partir de las diferentes opciones de escalar, de Warp y demás, la voy a modificar para que tenga la forma más parecida a la del dibujo.
Y vamos a hacer algo muy parecido a lo que hicimos con la cara. Entonces, primero vamos a usar Warp para acomodar lo más posible la cara al dibujo y luego vamos a usar Smooch. O sea, aquí ya, bueno, ya está muy parecido, ya solo después utilizo Smudge. Exacto. El proceso de Warp se puede repetir varias veces, es decir, si ya no se puede modificar más la imagen, le podemos dar Enter y después otra vez utilizar Warp para volver a editar con otra malla. Y así con cada uno de los elementos. Los ojos. Sí. Las dos. Entonces puedo hacer como un doble warp. Y Sí. ahora termino el que ya tengo y le vuelvo a dar, ¿no? O sea, Así es. enter Sí, exactamente. Ok.
hasta llegar a algo parecido a esto. Ok, continuamos entonces. Ya que tenemos esta imagen y todas las capas por separadas, pues sí, lo que nos falta ahora es unificar o mezclar las capas que pusimos arriba con la imagen que está abajo, ¿no? Y que ya se vea, no se vean tal cual como pegadas, sino que se vean integradas. Entonces, para eso vamos a seleccionar la capa Warp Copy y todas las capas de los elementos y las vamos a fusionar en una capa nueva. Entonces, para eso vamos a presionar la tecla de Option, la vamos a dejar presionada y vamos a ir al menú de Layer y buscar hasta abajo la opción de Merge Layers. Es importante tener presionada la tecla de Option todo este tiempo. Le damos clic a la opción de Merge Layers y entonces nos va a crear una nueva capa que va a tener fusionados a todas las demás. Si nosotros no presionamos Option, lo que va a hacer es fusionar todas las capas sin dejar las originales, ¿no? Aquí recordemos una de las cosas más importantes es siempre tener como los pasos de lo que vamos haciendo por si queremos regresarnos, ¿no? Entonces, por eso es importante en una nueva capa. Entonces, en esta nueva capa, que le vamos a dejar de nombre fusión, ya podemos usar las herramientas de clonar, pero bueno, clonar si fuera necesario, pero sobre todo la de Patch Tool, para limpiar y unificar los contornos de las capas de los elementos con la piel que teníamos abajo. Entonces, por ejemplo, si aquí la piel alrededor de la ceja no coincide tanto con lo que teníamos, usamos Patch Tool, porque ya como es una misma capa, ya podemos hacer esta integración.
¿Ok? ¿Cómo vamos? Para las cejas, creo que sí es importante clonar un poco del pelo que tiene alrededor y que la ceja como que se integre, ¿no? Que parezca que el pelo acaba pasando por encima de la ceja para que no se vea mal. Y cuando clonamos pelo, cuando trabajamos con el pelo, pues sí es un poco complicado. Siempre hay que tener en cuenta como hacia dónde va, cuál es la dirección del pelo, justamente para que se vea continuo, no se vea tan cortado. Pero el pelo en general es un poco difícil. Nos quedamos aquí, ¿no? Faltan algunos detalles, ahorita los podemos ir terminando. Vamos a ponerle las orejas y vamos a ajustar un poco el fondo. Y luego ya regresamos a ver qué detalles nos faltan de la cara, ¿sale? Entonces, para las orejas necesitamos descargar otra imagen. Vamos a entrar otra vez a unsplash.com y vamos a buscar ear person, o creo que nada más con ear. Ya aparece. Creo que esta es la mejor foto que podemos utilizar. Me salen puros animalitos. Pongo X person. Ah, pues aquí nada más. Okay. ¿Esta? ¿Sí, no? Sí. Entonces esta ya la descargamos, la pasamos a la carpeta de nuestro proyecto. ¿Y la arrastramos como imagen? Sí. Sí, exacto. Entonces en Photoshop arrastramos ese archivo directamente a nuestro lienzo donde estamos trabajando y al momento en el que le importa, vamos a rotarla de una vez. En realidad las orejas son muy pequeñas en el dibujo, entonces no tenemos ningún problema. Del tamaño que le importa está bien, nada más la rotamos para que ya quede un poco más alineada de cómo se va a ver al final. ¿Están en clase? Sí. ¿Puedo tomar una? Gracias. Creo que la 15 justo no estaba funcionando bien. Ah, ok. Pero bueno, sí, adelante, inténtalo. Okay. Ya que tenemos la oreja, vamos a empezar a trabajar con ella. Vamos a crear una copia para tenerla de respaldo. ¿Okay? ¿Qué fue lo primero que hicimos con las imágenes para poder empezar a manipularlas? Las rasterizamos. Exactamente, entonces vamos a hacer lo mismo con esta imagen. Le damos clic derecho y le damos a la opción de Rasterize Layer. Y le vamos a poner de nombre oreja. Vamos a crear una copia. Vamos a crear una copia. La imagen de oreja original la vamos a pasar hasta abajo y la vamos a bloquear. Como las otras originales. Exactamente, para tener un respaldo. Y lo ocultamos. Y oreja copy la vamos a editar.
Pues tenemos dibujo, abajo tenemos esta de orejas y abajo tenemos fusión, entonces en realidad tampoco nos está estorbando. La podemos ocultar fusión, no hay ningún problema, ¿no? En realidad ahorita no va a ser mayor diferencia una u otra. Entonces para oreja, la mejor opción, lo que vamos a hacer es primero crear una selección, crear una nueva capa vía copy, solamente de la oreja para empezar eliminando parte del rostro, pero le vamos a hacer con una selección de Rectangular Marquee Tool. Entonces, junto a la herramienta de mover o abajo, depende de si tienen una o dos columnas, aparece este rectángulo que nos va a ayudar a hacer selecciones con esa figura, con esa forma. Entonces, voy a trazar un rectángulo que abarque la oreja y otra vez Command J para crear una copia solamente de esta imagen. Ahí me parece que hiciste un recorte. Es con esta herramienta, Rectangular Marquee Tool, un rectángulo con orilla punteada. Ok, ya que tenemos esto, vamos a ver, las dos son más o menos del mismo tamaño, sí. Ok, vamos a transformarla. Hicimos esta nueva capa vía copy para no tener tanta imagen que no vamos a estar utilizando, ¿no? Entonces, para trabajar con un área mucho más pequeña y más definida. Entonces, no, antes de ajustarla, antes de recortarla, vamos a crear una máscara. Es mejor hacer las máscaras y hacer los recortes cuando la imagen es más grande a hacerlo cuando es pequeño. Entonces, en esta oreja que tenemos, le vamos a dar clic al icono de máscara. Va a crear una nueva máscara y sobre esta máscara vamos a pintar de negro con el pincel lo que no queremos. ¿Cómo fue la máscara? ¿Cómo se El de los iconos que aparecen en la ventana de abajo, el tercero. ¿no? El del circulillo. Ajá, un rectángulo que tiene un círculo con hueco. Y sobre la máscara Vamos a pintar de negro lo que no queramos. con el brush, ¿no? Ajá. ¿Qué otras opciones tenemos o con qué otras opciones podríamos hacer también el recorte de la oreja? La varita aquí es más complicado porque no hay un solo tono. Si fuera mucho más uniforme el fondo, si estuviera como contra fondo blanco, podría ayudar. Pero podría ser. ¿Qué otras herramientas? El lazo ese que usamos la pasada. Exacto, el lazo magnético que estaban comentando. Muy bien, podremos también hacer primero una selección con el lazo magnético y a partir de ahí ya hacer la máscara. Cualquiera de esas opciones puede funcionar bien. Y la dureza del pincel para, Depende de la zona que vayas a recortar. Por ejemplo, yo recomendaría que en la parte interior, o sea, lo que está pegado a la piel, sea mucho más difuso el fondo, bajar de tal vez a un 17. Y en la parte ya de atrás de la oreja, donde se contrasta con el pelo, ahí sí un poco más duro el contorno, tal vez un 70. Pero también depende de qué tamaño de pincel estés usando, ¿no? Si estás usando uno más pequeño, tal vez más difuso convendría. Okay. Ya tenemos oreja.
Si quieren usar alguna de las otras herramientas que mencionaron o retocar con lazo, con varita, adelante. ¿No? El chiste es que acabemos con la oreja recortada. ¿Ya estamos? Hecho. Ok, entonces ya tenemos nuestra oreja. Ahora sí necesitamos tener visible la capa de fusión. Y de entrada, ¿qué es lo que vemos? El tono de la piel no coincide. Entonces, antes de cualquier otra cosa, también tenemos que editar eso. Entonces, vamos a seleccionar la capa de la oreja. Vamos a ir a imagen, nos vamos a ir a ajustes y vamos a buscar la opción que se llama Replace Color. Imagen, ajustes, Replace Color. Le damos clic y entonces nos aparece este panel. En este panel podemos seleccionar qué colores son los que queremos modificar. Por ejemplo, le vamos a dar clic con el gotero a esta parte de la piel y en esta barra de fusiones seleccionamos qué tan amplio va a ser el rango de colores que queremos modificar. Entonces, ¿cómo seleccionamos la oreja? O sea, yo ya voy al Replace Color. Ajá, el mouse se convierte en un gotero. Ajá. Nada más le das clic a una parte de la oreja. Y aquí se va a indicar a qué color seleccionaste, cuál es el color principal del que se va a modificar. Y con esta barra ampliamos o reducimos la gama de colores que se van a modificar también. O sea, primero tengo que seleccionar no la máscara, sino la imagen, ¿no? Sí. Ah, ok. ¿Perdón? No, nada más viendo cuánto el rango. Ok, vamos a ver. Y luego... Ok. Ah, ya se mueve sobre la imagen. Y ya al modificar los valores de abajo va cambiando los tonos de la imagen. Esto es una forma de hacer como Hue Saturation, bueno, las mismas herramientas de Hue Saturation que hemos visto que podemos modificar desde las capas de ajuste, solo que es mucho más preciso. Ahora, el tono no nos está dando tal cual, entonces vamos a probar con otra herramienta. Le vamos a dar Cancel. Y también en Image Adjustments vamos a ver Selective Color. Ok. Lo que hace Selective Color es que nos permite modificar cada uno de estos canales en colores, en gamas específicas. Por ejemplo, aquí yo tengo seleccionado rojos, que es el de default. Y entonces puedo cambiarle a todos los rojos de mi imagen el cian. Es decir, si bajo el cian, el color contrario al cian es rojo, entonces la imagen se va a hacer más roja. Si aumento el cian, se va a hacer un poco más azul. Abajo es magenta, si aumento magenta, pues se va a hacer más de ese tono, ¿no? Más hacia el morado. Si reduzco, el color contrario es verde, entonces la imagen se va a hacer más verde. Y con amarillo, bueno, si aumento amarillo, y si reduzco se va a hacer azul, que es su color contrario, y negros, ¿no? Entonces vamos a buscar También podemos probar, en lugar de aplicar estos cambios solamente a un tono, o sea, en lugar de solamente a los rojos, a los neutrales. Y al modificar los neutrales se va a cambiar toda la imagen, en general, ¿no? Porque agarra una gama más amplia de tonos.
Sí. Bueno, ahí ya se ve un poco más integrado. Si activamos y desactivamos el botón de preview, podemos ver dos cambios. En mi caso, bueno, lo que yo hice fue los rojos, en el canal rojo, subir del cian, subirle un poco el magenta, subirle un poco el amarillo y bajarle en el negro. En el que el negro se podría quedar casi igual. Entonces, en los rojos 66, 13, 5. Y en los neutrales, también subir del cian 51, subir del magenta 13 y bajar del amarillo. A ver, en los rojos fue 66, 13, 5, 0. Y en los neutrales 51, 13, menos 8, 0. La textura se va a ver diferente porque la piel en la cara pues tiene todos estos tonos. En cambio en la oreja es mucho más suave la imagen, ¿no? Entonces se va a parecer un poco en los tonos, pero tampoco va a aparecer la piel. Ahorita, de hacerla tan pequeña, vamos a ver si hace falta modificarle más o ya queda, ¿sale? Entonces, de una vez vamos a duplicar esta capa. A esta le vamos a poner oreja derecha y la duplicamos y vamos a hacer la oreja izquierda. A la oreja izquierda la tenemos que invertir. Entonces, la voy a mover hacia la izquierda y voy a presionar Command T. Al presionar Command T y dar clic derecho, me aparecen las opciones y hay hasta abajo una opción que se llama Flip Horizontal. Al darle clic, justamente va a espejear la imagen. Abajo, flip horizontal. Listo. Ahora sí, cada una de las orejas las hacemos chiquitas y las redondeamos con las herramientas que ya hemos estado usando. Entonces, con Warp, con Scale, las vamos a editar. Si las quieren girar un poco también. Duplicamos la oreja y luego cómo la invertimos. Free Transform, o sea, Command T, clic derecho. Primero hay que duplicarla. Ya que dice Command T, clic derecho y abajo está Flip Horizontal. Le das Enter o bueno, ya la mueves, la acomodas, la pasas a donde debe de ir.
Exactamente, hay varias opciones. En la oreja derecha, recortar el pelo para que se vea como el nacimiento de la oreja y después del nacimiento de la oreja ya empiece el cabello. ¿No? O ocultar un poco de la imagen de la oreja para que se mezcle y parezca que está saliendo del cabello, que eso es lo que sí hay que hacer de este lado, porque el cabello sí empieza mucho más dentro de la cara que la oreja. O sea, en este caso hay que ocultarlo más, ¿no? Exactamente, en este caso, ya que tenemos una máscara, vamos a usar el pincel para ocultar siguiendo la línea o siguiendo la dirección del cabello, ¿no? De esta forma parece que está saliendo entre esas líneas del cabello. Con negro oculto, ¿verdad? Con negro se oculta, exacto, con blanco se hace visible. Si hace falta, volvemos a crear una nueva capa que incluye las orejas y la capa de fusión para mezclar las imágenes, ¿no? Que fue lo que hicimos con los segmentos de los ojos, las cejas y demás. Más o menos así. O todavía se ve muy cortado. Sí, se ve un poco cortado. A ver, voy a pasar. Hay que fusionar y podría copiártelo para que se vea clonado. Sí, a ver, vamos a ver qué podemos solucionar. Porque ahí ya oculté de las máscaras. Ahí está. Una de las razones por las que se puede llegar a ver muy cortado es porque el contorno está, Como muy recto. sí, o sea, está muy poco difuso, está muy cortado, pues. Entonces, para eso lo que podemos hacer, bueno, vamos a probar qué es lo que nos funciona mejor. Hay varias opciones. Okay. Por ejemplo, de esta capa, ¿no? de esta oreja, vamos a seleccionar la máscara y a la máscara le vamos a aplicar un blur, justamente para que estos bordes se vuelvan un poco más difusos. Okay. A ver si eso nos ayuda, porque si comparamos los detalles de la imagen de atrás, la oreja está súper definida y eso es lo que hace que se vea como raro, ¿no? Bueno, una de las razones. Entonces seleccionamos la máscara, nos vamos a filtros, a blur, a Gaussian blur. ¿A cuál? Ah, Gaussian, ok.
Gaussian Blur. Y la seleccionamos. La seleccionamos. Ahí lo podemos aumentar. En la barra de abajo la aumentamos y con el botón de preview podemos cambiar entre verde y no verde, ¿no? Ahorita no se preocupen por este rectángulo que se hace alrededor, eso luego lo volvemos a pintar y ya desaparece. Más bien fíjense en el contorno de la oreja, ¿no? Que se vea ya como no tan el corte tan tajante, exacto, tan definido. Entonces eso nos puede ayudar. Ahora, este mismo Gaussian Blur también se lo podemos aplicar a la oreja como tal, ¿no? A lo mejor, bueno, en comparación con la definición del pelo, la oreja está mucho más definida. Entonces, ahora le damos clic a la imagen, no a la máscara, o sea, le damos clic al cuadro de la izquierda, y otra vez filtro, Blur, Gaussian Blur. Y a lo mejor aquí no es tan marcado, pero sí un 0.5 o hasta menos. Okay. Ahí ya se ve un poco más integrada. Yo creo que los colores todavía los vamos a tener que modificar un poco más. Ahora, cuando hicimos el Gaussian Blur alrededor de, bueno, en la máscara, apareció este recuadro en algunos de los casos. Entonces, para quitarlo, pues simplemente con el pincel y de color negro, volvemos a pintar esa zona y ya desaparece. Si hace falta, hacemos lo mismo del otro lado, ¿no? Entonces, Gaussian Blur a la imagen, Gaussian Blur a la máscara. Y le podemos dar otra pasada de Selective Color.
Ok. Algo más que le vamos a tener que aplicar a las orejas es un filtro de ruido. Si vemos la textura de la piel, tiene mucho ruido, ¿no? O sea, tiene mucha textura, mucho grano. Entonces, y la oreja no, la oreja está muy tersa. Entonces, vamos a seleccionar la oreja, nos vamos a ir a filtro, a noise, add noise. O sea, pero selecciona la imagen, si no. Sí, la imagen. Ahorita estamos trabajando sobre la imagen. Filtro, noise. Noise, add noise, exacto. Entonces, con add noise hay varias opciones de aplicar este ruido, ¿no? Una es uniforme, otra es gaussiano, que es, se refiere a la distribución de estos píxeles de este ruido que se va a aplicar sobre la imagen. Lo podemos dejar como uniforme y lo podemos dejar como monocromático para que, bueno, ahorita vemos qué coincide mejor. Me parece que monocromático se ve bien. Y cambiamos la cantidad de qué tanto ruido queremos que se aplique a la imagen. Tampoco le vamos a poner muchísimo grano. La textura de la piel tampoco es exagerada. Tal vez entre 2 y 3. Y le quitamos el monocromático, me parece que así se ve mucho mejor. Nos podemos acercar un poco a la imagen para ver más o menos cuál es el resultado. A ver si está funcionando o no. Y listo. También creo que va a ser importante quitarle un poco de saturación. Si la imagen no coincide todavía por los colores, podemos aplicar filtro de Hue Saturation, bueno, un ajuste de Hue Saturation y le bajamos la saturación. Y a la otra hay que aplicarle lo mismo, ¿no? Los filtros de ruido. Los filtros para desaturar un poco. Y si hace falta, cambiar también los tonos. Okay. Ya por último, porque ya casi se nos acaba el tiempo, vamos a duplicar otra vez la imagen del retrato completo, o sea, lo vamos a duplicar y vamos a retomar la textura del fondo para rellenar los espacios que nos quedan, que están como vacíos en estas partes. Entonces, para eso vamos a invertir la imagen que tenemos original. Entonces, vamos a darle Free Transform. Command T, clic derecho, Flip Vertical, para que quede de cabeza. Y en este caso, que nos quede la textura que tenía la imagen en la parte superior, en estos espacios que nos quedaban en blanco. Si les quedaron espacios también en la parte superior o en alguna otra, pueden repetir este mismo proceso para mezclarlo, ¿no? O sea, Lo volteamos y lo movemos para que el mismo fondo del retrato original
quede y rellene los espacios de aquí abajo. Entonces subimos la imagen para que quede mucho más fondo. Pueden modificar esta imagen. Recuerden, de aquí lo único que nos interesa es la textura del fondo que rellene los espacios. No que nos queden más, no que sea visible la mujer del retrato, ¿no? Entonces podemos modificar esta imagen con Warp, con Scale, con lo que sea necesario para ocultar lo que se llegue a ver de la mujer y solamente ver esta textura, ¿no? En este caso solo se ve esta textura en estos espacios que yo tenía en mi imagen. Ya que tenemos esto, por último paso, últimos pasos, vamos a seleccionar esta imagen del fondo, la capa de fusión, las capas de las orejas, que son los últimos pasos que hicimos, los anteriores pasos, y los vamos a mezclar otra vez. Ok, continuamos. Entonces, vamos a fusionar las dos orejas, la de fusión, que es donde tenemos pues prácticamente toda nuestra ilustración, y la o las imágenes del fondo. Estas las volvemos a fusionar, presionamos Option, Layer, Merge Layers, y sobre, vamos a poner de retrato final. Puedes seleccionar absolutamente todo, no hay ningún problema, pero pues las que forzosamente sí necesitamos son las nuevas que pusimos de fondo, la imagen, la ilustración general y las orejas. Sí, pero es o sea, las funciones y no las cosas. Option. Hay que dejar picado option, ¿no? Cuando vuelve. ¿Perdón? No, nada. Ok. ¿El parche? Con el parche fusionamos y ajustamos los colores del fondo. Nada más para que no se vea esos cortes, ¿no? De lo que acabamos de hacer. Y listo.